Durante una sesión con su psicóloga, Isabela reveló que su padre había cometido actos horribles contra ella cuando era pequeña. El padre de Isabela fue condenado a más de 16 años de prisión, pero obtuvo el derecho a apelar en libertad. En noviembre de 2025, Isabela desapareció. En un primer momento, la policía creyó que se había escapado de casa, pero en enero de 2026, su cuerpo fue hallado a más de 400 kilómetros de su hogar, revelando que fue víctima de un crimen cruel motivado por venganza. En la semana previa a su desaparición, Isabela vivió momentos muy felices. Participó en una excursión escolar al Beto Carrero World, un parque temático muy conocido en el estado de Santa Catarina, junto a sus compañeros del Colegio Salesiano. Fotografías y testimonios de sus compañeros muestran a una joven sonriente, divirtiéndose al lado de sus amigos. El sábado 29 de noviembre de 2025, Isabela se encontraba en casa con su madre y su hermano. Según las fuentes, el hermano mayor permaneció despierto hasta alrededor de las 2 de la madrugada, y luego Isabela se fue a su habitación a dormir. No se reportaron discusiones ni conflictos. La familia se acostó con normalidad, pero en la mañana del domingo 30 de noviembre, Madalena, la madre de Isabela, notó que la puerta principal estaba abierta y que Isabela había desaparecido. Salió únicamente con la ropa que llevaba puesta, un pantalón a cuadros y una camiseta, sin llevar teléfono móvil, tableta, documentos ni ningún objeto personal. No dejó ninguna nota ni mensaje, lo que sumió a la familia en el pánico. Cámaras de seguridad instaladas en viviendas vecinas captaron imágenes de vehículos circulando por la calle durante la madrugada, pero nada concluyente que indicara que Isabela hubiera subido a alguno de ellos. La madre presentó la denuncia de inmediato ante la Policía Civil de Itajaí y comenzaron las labores de búsqueda. Amigos y familiares se movilizaron en las redes sociales, compartiendo fotos y descripciones, tales como 1,63 m de altura y cabello rojo corto. En los días siguientes, la noticia de la desaparición alcanzó miles de compartidos en las redes sociales. El Colegio Salesiano, donde estudiaba Isabela, colaboró difundiendo carteles y llamados de ayuda. La madre de Isabela incluso grabó un video que fue publicado en redes sociales, en el que expresaba esperanza. En ese video, Madalena decía que creía que su hija estaba en algún lugar y a salvo. En ningún momento consideraba que lo peor hubiera ocurrido. Sin embargo, a medida que pasaban los días sin ningún contacto de su hija, la preocupación fue en aumento. Desde diciembre de 2025 hasta comienzos de enero de 2026, el caso quedó prácticamente estancado. No hubo avances significativos en la localización de Isabela, en gran parte debido al receso de fin de año, que afectó el ritmo de las investigaciones. Madalena continuó grabando videos y haciendo llamados en las redes sociales, pidiendo que la policía no abandonara el caso y que la sociedad no se olvidara de su hija. La investigación continuó de forma discreta, con declaraciones de testigos, análisis de cámaras de seguridad y verificación de pistas, pero sin resultados concretos sobre el paradero de Isabela. Fue un periodo de espera angustiante, en el que la familia afrontó la ausencia durante las fiestas de fin de año, sin Navidad ni Año Nuevo, solo con la incertidumbre. Las investigaciones preliminares quedaron a cargo de la Comisaría de Protección a la Niñez y la Adolescencia, que inicialmente trabajó con la hipótesis de que Isabela habría huido de casa por voluntad propia. Esta suposición se basaba en la ausencia de señales de forzamiento en la vivienda y en el hecho de que la puerta hubiera quedado abierta. La familia se opuso totalmente a esa hipótesis. Según ellos, Isabela no tenía motivos para escapar. Antes de vivir en Itajaí, la familia residía en Jaraguá do Sul, en el norte del estado de Santa Catarina, donde Isabela nació. Con el tiempo, decidieron mudarse a Itajaí, una ciudad costera de Santa Catarina con cerca de 220,000 habitantes. Al momento de su desaparición, Isabela tenía 17 años y era descrita como una adolescente reservada, pero creativa. Vivía con su madre, Madalena Miranda, y su hermano mayor en el barrio Facenda, una zona residencial cercana al túnel del Morro Cortado, que conecta Itajaí con Balneario Camboriú. La familia era unida, y Isabela parecía estar atravesando una etapa positiva de su vida. Según las fuentes, Isabela era alumna del Colegio Salesiano Itajaí desde 2015 y había concluido la enseñanza media en 2025. Allí construyó amistades y compartió muchas historias. Profesores y compañeros la recuerdan como alguien que se destacaba en las artes, especialmente en el dibujo digital. Utilizaba una tableta para crear ilustraciones llenas de emoción y personalidad. Lamentan que Isabela no haya tenido la oportunidad de participar en la ceremonia de graduación, en el baile de egresados, ni en las despedidas con sus amigos.
Como se mencionó anteriormente, en un primer momento, la policía trató el caso de la desaparición de Isabela como una huida voluntaria. La familia cuestionó esa versión, y posteriormente, la atención de la investigación se centró en Anderson Bork, el padre de Isabela. Anderson tenía 53 años y vivía en Caraá, una pequeña ciudad del litoral norte de Río Grande do Sul, con poco más de 7,000 habitantes. Él y Madalena se habían separado hacía unos 3 años, tras un grave conflicto familiar. Isabela tenía una orden de protección contra su propio padre, por lo que bajo ninguna circunstancia él podía acercarse a ella. Esta medida de protección, emitida por el Poder Judicial, es consecuencia de una acción iniciada en 2023, motivada por graves denuncias de violación a la integridad de Isabela durante su infancia, relacionadas con la conducta de Anderson. Este crimen solo salió a la luz después de que Isabela decidiera contárselo a su psicóloga durante una sesión, revelando lo que había sufrido a manos de su padre cuando era pequeña. Anderson fue condenado a 16 años y 4 meses de prisión por el delito cometido contra su propia hija, pero permaneció en libertad tras la sentencia, ya que obtuvo el derecho a apelar en libertad. Esa condena se dictó apenas una semana antes de la desaparición de Isabela, lo que, según las fuentes, llevó a la policía a comenzar a sospechar de él. Es importante destacar que, hasta este punto, estamos hablando de hechos judiciales confirmados. La condena existe, la orden de protección estaba vigente y el historial familiar estaba marcado por ese dolor. Aún así, Isabela seguía adelante, con el apoyo de su madre y de su hermano, intentando construir una vida normal. Lamentablemente, esa normalidad fue interrumpida de forma abrupta. Testigos informaron a la policía que vieron a Anderson en Itajaí el mismo día en que Isabela desapareció. Esto resultó altamente sospechoso, ya que Anderson vivía en Caraá, una ciudad situada a más de 400 kilómetros de Itajaí. El hecho de haber sido visto en la ciudad precisamente el día de la desaparición de Isabela reforzó de inmediato las sospechas de la policía de que podría estar involucrado en la desaparición de su hija, especialmente considerando la orden de protección vigente que le prohibía acercarse a ella y el antecedente reciente de su condena. Esa presencia inesperada en Itajaí, confirmada por testimonios y respaldada por las investigaciones posteriores, fue uno de los primeros elementos que llevaron a la policía a centrar su atención en Anderson y a solicitar su prisión preventiva, aún en diciembre de 2025. Tras la solicitud de prisión preventiva, los agentes se dirigieron al domicilio de Anderson en la ciudad de Caraá, pero él no se encontraba allí. La policía realizó una búsqueda inicial y un levantamiento de información sobre su posible paradero, sin éxito. Ante ello, Anderson fue considerado prófugo. Esto, naturalmente, hizo que las sospechas en su contra aumentaran aún más. Los agentes comenzaron a monitorear todas las cuentas bancarias vinculadas a Anderson para detectar cualquier movimiento financiero. Personas cercanas a él también fueron vigiladas, en caso de que estableciera contacto y revelara su paradero. Fue entonces cuando la policía descubrió que se encontraba oculto en Maracaju, una ciudad con poco más de 45,000 habitantes, ubicada en el estado de Mato Grosso do Sul, a más de 1,000 kilómetros de Itajaí. El 18 de diciembre de 2025, Anderson Bork fue detenido de manera preventiva en una operación coordinada. No ofreció resistencia al arresto y fue trasladado para ser interrogado. Esta captura representó el primer gran avance en el caso, ya que permitió a la policía profundizar las investigaciones sobre la desaparición de Isabela y el posible involucramiento directo de su padre. Durante su primer interrogatorio, Anderson negó cualquier participación en la desaparición de su hija. Afirmó no tener idea de dónde podría estar ni qué le habría ocurrido. Sin embargo, al ser interrogado sobre dónde había estado el día en que Isabela desapareció, presentó informaciones contradictorias, como si estuviera intentando ocultar algo. Esto motivó la solicitud y posterior concesión de prisión temporal contra Anderson. Permaneció detenido durante un tiempo en Mato Grosso do Sul, a la espera de su traslado a Santa Catarina. En enero de 2026, Anderson Bork fue trasladado a Santa Catarina. Durante el interrogatorio realizado por la División de Homicidios de Itajaí, que asumió la investigación, Anderson cambió radicalmente su versión inicial de no tener ninguna relación con la desaparición. Confesó que viajó a Itajaí en la madrugada del día del desaparecimiento, ingresó a la vivienda, ató las manos de Isabela y la llevó en automóvil hasta Caraá, en Río Grande do Sul, con la supuesta intención inicial de aclarar por qué ella había contado cosas sobre él a su psicóloga. Afirmó que, durante el trayecto o ya en una zona de monte, Isabela habría logrado escapar, huir, caer en un agujero y morir de forma accidental.
Según su relato, entró en pánico y ocultó el cuerpo con piedras y una lona para evitar ser acusado, considerando su condena reciente, y alegó que nadie le creería. Para las autoridades, esta versión presentada por Anderson contiene múltiples contradicciones que la policía considera poco creíbles, como la supuesta forma en que Isabella habría logrado escapar con las manos atadas. La principal hipótesis de la investigación es que Anderson asesinó y ocultó el cuerpo de Isabella, motivado por venganza, debido a que ella reveló los abusos que él cometía contra ella cuando era niña. Tras su confesión, Anderson indicó a la policía el lugar donde se encontraba el cuerpo de Isabella. Según él, el cuerpo estaba en una zona rural de Monte Encará, cerca de la vivienda donde residía, describiendo el punto exacto en el que había ocultado el cadáver con piedras y una lona. Con esta información, la Policía Civil de Santa Catarina, con el apoyo de la Policía Civil de Río Grande do Sul, organizó de inmediato una operación en la madrugada del día siguiente, 16 de enero, que culminó con la localización del cuerpo en una zona rural de Caraá. El cuerpo se encontraba en un área de monte cerrado y de difícil acceso, a unos 150 a 200 metros de la casa donde Anderson vivía. Fue en ese lugar, dentro de un hoyo o depresión natural del terreno, donde el cuerpo fue colocado. Isabella estaba envuelta en un trozo de lona, en un intento de aislar visualmente el cuerpo y contener el olor de la descomposición. El cadáver estaba cubierto por varias piedras de distintos tamaños y enterrado de forma superficial, lo suficiente para ocultarlo a simple vista, pero no para resistir una búsqueda dirigida. El avanzado estado de descomposición confirmaba que habían transcurrido más de 45 días desde la desaparición, ocurrida en la madrugada del 30 de noviembre de 2025. Todo indicaba que Isabella había sido asesinada pocas horas después de desaparecer de su casa en Itajaí. La confesión de Anderson, junto con la localización del cuerpo de Isabella, dejó a toda la familia y a los amigos de la víctima profundamente conmocionados. Como se mencionó anteriormente, Madalena, la madre de la adolescente, mantenía la esperanza de que su hija estuviera viva en algún lugar, pero lamentablemente no fue así. A partir de ese momento, el caso, que hasta entonces había tenido cierta repercusión en el estado de Santa Catarina, pasó a tener alcance nacional. Todo el contexto del crimen resultó impactante. Un padre que ya había causado un daño inmenso a su hija cuando era pequeña, decidió quitarle la vida después de que ella contara lo que él le había hecho. Se puede decir que Isabella tuvo una vida corta y profundamente marcada por el sufrimiento. El hallazgo del cuerpo puso fin a la etapa de búsqueda del paradero de Isabella, pero dio inicio al trabajo pericial completo del Instituto General de Pericias, que aún debe esclarecer la causa exacta de la muerte, el lugar preciso del fallecimiento y si las lesiones encontradas en el cuerpo son compatibles con la versión de un accidente presentada por Anderson. La familia realizó un reconocimiento informal del cuerpo, ya que, debido al avanzado estado de descomposición, será necesario realizar pruebas de ADN para una confirmación oficial. Por este motivo, el cuerpo solo podrá ser liberado para el velorio y el entierro después de completar todos los exámenes necesarios. Hace pocos días, la Policía Civil realizó una conferencia de prensa para detallar los avances de la investigación. El delegado a cargo, Ronnie Pericles, afirmó que la principal hipótesis de la policía es la de un crimen intencional cometido aún en Itajaí, con el cuerpo posteriormente trasladado a Río Grande do Sul y ocultado en una zona de monte. La versión presentada por Anderson de que la muerte habría sido un accidente tras una supuesta huida de la víctima durante el trayecto fue tratada como una alegación suya, pero la policía destacó contradicciones en ese relato y mantuvo la línea de investigación centrada en una venganza premeditada. Los informes periciales, incluidos la autopsia, el examen del lugar y el análisis del estado de descomposición, aún están pendientes para definir con precisión la causa de la muerte, el lugar exacto del crimen y la dinámica de los hechos. La investigación sigue en curso, con el objetivo de concluirla y remitirla al Ministerio Público para la presentación de cargos formales. Actualmente, Anderson Bork se encuentra detenido en una penitenciaría de Santa Catarina bajo prisión preventiva. De ser condenado, podría recibir una pena superior a los 30 años de prisión y además deberá cumplir la otra condena de 16 años y 4 meses, por la cual respondía en libertad. Bueno, gentes, eso es todo. Cuéntenme aquí si ya conocían este caso y si también tienen alguna sugerencia de caso para mí, déjenla en los comentarios. Muchas gracias por verme hasta el final. Me despido por aquí. Un gran abrazo y hasta la próxima.